Revelado, la increíble historia de Clara, la envenenadora que transformó 12 vidas en la fiesta del pueblo. El viento soplaba suavemente en el pequeño pueblo de México, mientras Clara, una mujer de 50 años marcada por el estigma de ser etiquetada como la envenenadora, barría el patio de la finca familiar. A su alrededor, los murmullos de los vecinos se entrelazaban como sombras danzantes que la seguían a cada paso. Cada mirada de desconfianza, cada susurro a sus espaldas, le recordaba la carga de un pasado que nunca había elegido. Su vida había estado atrapada en una red de desdicha y rumores infundados, una conexión inquebrantable entre su historia familiar y la injusticia que le había tocado vivir. Mientras barría las hojas caídas, las palabras de don Adrián resonaban en su mente, hablándole de la adrenalina de la investigación científica y del análisis del agua. Por un momento, la idea de explorar un mundo que le era ajeno parecía revivir la chispa de esperanza que se creía extinguida. Clara anhelaba despejar su nombre, demostrar que no era lo que otros decían, que su vida tenía un propósito más grande. Sin embargo, el miedo y la inseguridad anidaban en su corazón. ¿Estaba realmente preparada para arriesgarse a abrir viejas heridas? La presión de sus pensamientos se acumulaba en su pecho, dificultándole respirar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La semana pasó volando, y con cada nuevo análisis del agua, la tensión se intensificaba. Los niveles de químicos peligrosos hallados en la corriente del pueblo no solo significaban un oscuro secreto, sino que presagiaban un enfrentamiento. Clara se encontraba caminando sobre una cuerda floja, donde cada paso podía provocarle la caída. Las voces en su cabeza cuestionaban si estaba haciendo lo correcto, si su búsqueda de la verdad era digna de los sacrificios que podría implicar. Sentía que estaba atravesando un terreno resbaladizo, lleno de trampas y obstáculos, temiendo el momento en que todo su esfuerzo pudiera desmoronarse. La euforia de un descubrimiento se mezclaba con el miedo a las represalias. Sabía que al exponer la corrupción de las autoridades locales, traería consigo un torrente de reacciones e implicaciones personales. Clara estaba dividida, atrapada entre lo que era necesario y su anhelo de ser aceptada. La presión crecía. El sudor le empapaba la frente mientras, en un rincón oscuro de su mente, se preguntaba si realmente podía confiar en el maestro que había despertado su interés por la ciencia. Sus dudas comenzaron a cobrar vida, dibujando monstruos imaginarios que la hacían cuestionar hasta sus mejores intenciones. Cuando se acercaba la celebración del pueblo, la ansiedad se convirtió en una tormenta en su interior. La alegría que debería acompañar aquella noche se mezclaba con tormentos ocultos. ¿Podría Clara, ante los ojos de su comunidad, alzar la voz contra lo que había determinado su vida durante tanto tiempo, o las sombras de su pasado la detendrían con su fuerza? Su destino, una vez más, se encontraba al borde de un abismo, ansioso por arrojarla hacia la verdad o a la más profunda oscuridad. La multitud la esperaba, y en sus corazones latía una expectativa que amenazaba con devorarla. El día de la celebración llegó, y Clara se encontraba en el centro del pueblo, sus pensamientos turbulentos compitiendo por la atención en su mente. Las risas y la música flotaban en el aire, pero su corazón latía con fuerza, un recordatorio constante de la lucha interna entre la vergüenza y la determinación. La amenaza de un escándalo acechaba como un depredador, y a cada sonrisa que le dirigían, una sombra de duda pasaba por su mente. Mientras el bullicio crecía, Clara se encontró en una encrucijada. En la palma de su mano sostenía un frasco con los resultados de sus análisis, pruebas que podían exponer la verdad, pero que también podían arruinar lo poco que le quedaba de reputación. Un impulso de valentía la llevó a asistir a una charla organizada por don Adrián, quien prometió exponer los resultados del análisis del agua.
Todos los ojos del pueblo estarían puestos en ella. Sería el momento de elegir entre el silencio o la revelación. Clara respiró hondo, sintiendo la fuerza de la tierra bajo sus pies, recordando los días en que la ciencia era su refugio. A medida que don Adrián tomaba el podio, ella sintió un impulso poderoso. Las palabras de su maestro resonaban, llenas de razón y pasión por la verdad. Pero el temor a ser nuevamente marcada como la envenenadora le apretaba el pecho. ¿Qué pasaría si alguien dudara de su validez?, se preguntó. ¿Podría soportar la embestida de más rumores? Las palabras fluyeron de don Adrián, cautivando a los presentes. Clara lo observó, admirando su dominio de la situación, anhelando un fragmento de esa confianza. Era en ese instante que sintió un cambio. La ira contenida por tantos años comenzaba a burbujear en su interior. La injusticia que había vivido le permitió ver que ya no podía permanecer en las sombras temiendo el desprecio. Su mente comenzaba a aclararse, las dudas se transformaban en un llamado urgente a actuar. Al final de la charla, Clara tomó la decisión que había aplazado por tanto tiempo. Se acercó a don Adrián y con un tono resoluto le anunció su intención de revelar la verdad detrás de sus hallazgos. La mirada del maestro la llenó de aliento y determinación. Sin embargo, la incertidumbre permanecía, un eco que la invitaba a retractarse. Ese mismo día antes del ocaso, Clara se plantó frente a un grupo de figuras del pueblo, su voz temblorosa pero decidida. En su mano, el frasco reflejaba la luz dorada del sol, como si fuera el símbolo de un nuevo comienzo. Sus palabras salieron, profundas y claras, mientras cada sílaba detonaba la tensión acumulada. El murmullo del pueblo se apagó, y Clara supo que no había vuelta atrás. Sin embargo, la reacción que esperaba no era la que obtuvo. Miradas de desconfianza comenzaron a deslizarse entre la multitud, creando un nuevo pulso de miedo en su pecho. ¿Amor o rechazo? El silencio se convirtió en una bomba de tiempo. Mientras intentaba procesar la enormidad de su decisión, Clara advirtió que algunas figuras conocidas se acercaban y en sus ojos podía mirar las llamas de la guerra que había comenzado. La resaca de sus acciones la golpeó como un frío viento de otoño. Lo que había hecho era irrevocable y a la vez la puerta que se abría ante ella ofrecía la posibilidad de liberación personal. La verdad seguía su propia ruta indomable, y Clara, tanto como la perseguía, también sentía que la verdad la perseguía a ella. Desde ese momento, un nuevo camino se dibujaba, uno que la conduciría a enfrentamientos no solo con su comunidad, sino con la parte más temida de sí misma. La noche prometía cambios dramáticos, y con cada latido, Clara supo que habrían más revelaciones que la pondrían al borde del abismo. La voz de su corazón estaba regresando, pidiendo ser escuchada en medio del griterío. ¿Podría Clara enfrentar lo que vendría, o caería nuevamente en la trampa del pasado? La incertidumbre le susurraba al oído, el momento de la verdad ya estaba a la puerta. Clara se retiró lentamente de la multitud, su corazón palpitante resonando en su pecho. La vida había tomado un giro inesperado, y su valentía, que había logrado reunir para enfrentar el escrutinio, ahora se sentía como una carga. Caminó por el sendero que llevaba a su hogar, consciente de cada paso, cada susurro en el aire. La oscuridad de la noche parecía absorber no solo la luz, sino también su determinación. El viento soplaba helado y la brisa parecía que le estaba retando a regresar atrás, a los cómodos brazos del silencio que tanto había conocido. Pero había cruzado la línea, ahora tenía que lidiar con las consecuencias. En su mente, las voces se agolpeaban, dictándole que aquella no era solo su batalla, sino una carga que quedaría para las generaciones futuras. Cuando llegó a su hogar, la soledad la envió contra la pared. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando el frasco que aún brillaba con el reflejo de la luz de los faroles. ¿Qué significa esto realmente?, se preguntó. La ciencia antes la había protegido, pero ahora se sentía como una espada de doble filo.
¿Era una responsabilidad o una maldición llevar el peso de esa verdad? Esa noche, Clara se enfrentó a sus propios fantasmas mientras revisaba sus notas. Su mente ordenaba y clasificaba la información, buscando patrones que pudiera lanzar como argumentos. Pero cada dato parecía disolverse en sus emociones. La ira, la indignación y, sobre todo, el miedo la invadían. Una voz interna le decía que si no podía manejar esto, jamás encontraría su lugar en el mundo. Días pasaron, y aunque el revuelo en el pueblo no se disipaba, Clara comenzó a buscar formas de llevar la verdad a un plano más constructivo. La ansiedad la llevó a desarrollar un plan. En lugar de solo desenmascarar la contaminación, pensó en cómo convertir su experiencia en un conocimiento valioso para su comunidad. Tenía una valía que podía aportar, un legado de conocimiento que podría ayudar a otros a no caer en las trampas que ella había conocido. Se dedicó a elaborar talleres, diseñando currículos sobre la ciencia detrás de los análisis de agua, sobre cómo interpretar datos y haciéndolos accesibles a todos. Reunió información y apoyos, convenciendo a don Adrián para que los acompañara como figura de autoridad. La llegada de su maestro la llenaba de seguridad, le permitía sostener la mirada de los otros. En cada sesión, su voz iba tomando fuerza, su quebranto se transformaba en entusiasmo mientras notaba que otros comenzaban a interesarse. Clara, envolviendo información teórica en ejemplos de la vida diaria, creó un espacio de aprendizaje que poco a poco fue reclamado por aquellos que antes la miraban con desconfianza. Los rostros se empezaron a suavizar, el miedo dio paso a la curiosidad. Sin embargo, había algo dentro de ella que seguía sintiéndose inestable. Sin importar la aceptación, el eco de las dudas persistía, como una sombra acechante. Mientras las sesiones se sucedían, un día se dio cuenta de que algunos de sus nuevos alumnos, personas a las que había conocido de diferentes maneras a lo largo de su vida en el pueblo, comenzaban a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué fue tan fácil para ti presentar tu verdad?, preguntó una mujer. El rostro de Clara se nubló. La comunidad necesitaba respuestas, pero ¿podría ella ser lo suficientemente fuerte para enfrentarlo todo? El giro inesperado de la vida venía con un nuevo desafío, no solo el de enseñar, sino el de desafiar a aquellos que todavía la veían como una paria. Era el momento de mostrar que la ciencia no solo revelaba verdades, sino que también podía reescribir narrativas. Con cada taller, Clara se comprometía más a recordar su misión, pero en el fondo sabía que la batalla no solo se libraba en el aula. Un enemigo más sutil continuaba acechando en su interior. Había tomado el primer paso hacia el dominio de su vida, pero el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Podría sostener su propia verdad a medida que invitan a otros a cambiar la suya? Días después, una carta llegó a manos de Clara. Era un recordatorio de su pasado de la forma más inesperada y dolorosa, un nombre que la encadenaba. Mientras lo leía, su estómago se encogió. El antiguo escándalo volvería a la vida. ¿Realmente podría Clara enfrentar aquello que la había mantenido en la sombra por tanto tiempo? Clara cerró los ojos y respiró hondo, conteniendo la carta arrugada en sus manos. La caligrafía oscura se le clavaba en la mente como un clavo oxidado, evocando recuerdos que había creído enterrados. La voz de su madre resonó en su cabeza, advirtiéndole sobre los peligros que acechan en las sombras del pasado. ¿Era posible que los ecos de su historia volvieran a cobrar vida? Cada palabra, cada frase desenterrada de esa carta se convertía en un ladrillo que construía la muralla de su ansiedad. Pero en lugar de seguir cediendo al pánico, decidió que la única forma de desmantelar ese muro era enfrentarlo. Había aprendido lo suficiente como para saber que el conocimiento era poder, y que afrontar sus temores era crucial para su crecimiento. Durante los siguientes días, Clara se sumergió en la investigación. Sus talleres habían plantado semillas de curiosidad, pero ahora necesitaba reforzar su propia base. Comenzó a revisar documentación antigua sobre el escándalo que había perseguido a su familia.
Las palabras se convirtieron en su refugio, y cada dato que recopilaba alimentaba una nueva resolución. La historia de su familia era una oportunidad para redefinir su propia narrativa, lejos de los murmullos que la rodeaban. Mientras recopilaba información, su mente giraba alrededor de una idea, y si utilizaba su experiencia para empoderar a otros que, como ella, habían sido marcados por el pasado. Sentía la urgencia de convertir su dolor en una herramienta de defensa. Propuso un nuevo taller, centrado no solo en la ciencia, sino también en cómo afrontar el estigma y redefinir identidades. Tendremos que aprender a ser fuertes en nuestras vulnerabilidades, se decía, y así, cada palabra escrita en su hoja de planeación se sentía como un paso hacia la liberación. La primera sesión de este nuevo taller fue, sin embargo, abrumadora. Clara se enfrentaba a audiencias que, expectantes, querían escuchar una historia que ella aún consideraba dolorosa. Pero en lugar de permitir que la tensión la desbordara, recordó su compromiso: compartir su verdad. Comenzó a relatar su historia, entrelazando la ciencia con momentos de cruda revelación personal. Las palabras fluyeron, y con cada confesión sentía que sus cadenas se debilitaban. Los rostros de sus oyentes reflejaban un viaje paralelo, la lucha contra su propio pasado, las cicatrices que cada uno portaban y que, como Clara, los habían convertido en quienes eran. Con esas conexiones empezó a entender que no estaba sola en su búsqueda. Era una maestra, una guía, y su propia vulnerabilidad se transformaba en su mayor fortaleza. Sin embargo, la sombra del escándalo seguía acechando, y un día, después de un taller particularmente emotivo, don Adrián se acercó a ella con un rostro grave. «Clara, hay un rumor. Alguien está indagando sobre tu historia. Te están buscando», le dijo, la preocupación marcando su frente. Ese instante se convirtió en un tira y afloja entre su deseo de abrirse y su miedo a ser juzgada. La adrenalina y el miedo eran compañeros indeseables, pero la decisión de mantenerse firme frente a la adversidad se hizo más clara. Era el momento de transformar su historia personal en un testimonio poderoso. Al llegar a casa, la carta nuevamente se hizo presente en su mente. Si iba a ser atacada, lo haría con su verdad. Clara comenzó a escribir su respuesta al pasado, un relato que conectara no solo su historia con su comunidad, sino que desmantelara los mitos sobre su identidad. Se sentía imparable al concretar su experiencia en palabras que no solo describieran su vida, sino que emergieran como una fuerte declaración de empoderamiento. Mientras sellaba el sobre que contenía su resolución, sintió que la tormenta que la había rodeado empezaba a disiparse. Pero justo cuando respiró con un renovado sentido de propósito, el timbre sonó en su casa. Sus músculos se tensaron. ¿Quién sería? Con el corazón latiendo intensamente, se acercó a la puerta. Al abrirla, un par de ojos interrogantes la miraron de vuelta, la figura que jamás imaginó volver a ver. «Clara, necesitamos hablar. Es sobre el frasco», dijo la persona con un tono que le heló la sangre. En ese instante se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Clara retrocedió un paso, su mente pulsando con un torbellino de recuerdos y emociones. El rostro del visitante, ensombrecido por el crepúsculo, evocaba imágenes de momentos que había tratado de dejar atrás. Ese nombre, Frascos, traía consigo una serie de dilemas no resueltos, un vínculo que la unía a un pasado del que luchaba por distanciarse. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, intentando que su voz sonara firme a pesar de la descomposición interna que sentía. Cada palabra del extraño era un recordatorio de la verdad que había estado tratando de ocultar, de reformar, de redirigir hacia un nuevo camino. El hombre tomó aire, su expresión grave reflejaba la seriedad de sus intenciones. «Hay más en la historia que el escándalo, Clara, y creo que es hora de que sepas la verdad. Sobre ti, sobre el frasco y lo que realmente sucedió». Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La culpa que la había atormentado la hizo titubear.
Había estado tan concentrada en construir su futuro, en alejarse de la narrativa negativa que la rodeaba, que nunca se había detenido a considerar que quizás no todo lo que sabía era la completa verdad. «¿Por qué deberías ser tú quien me lo cuente?», replicó, una mezcla de defensiva y curiosidad chisporroteando en su interior. Ahora, más que nunca, se sentía como una adolescente atrapada entre la incredulidad y la necesidad de comprender. ¿Era posible que los vínculos de su pasado fueran más complejos de lo que había imaginado? ¿Que había fragmentos valiosos que podía usar para definir su identidad? La tensión en el aire se intensificó mientras el extraño la examinaba con una mezcla de compasión y determinación. «Porque he vivido la historia desde adentro, y he visto cómo lo que creías que te definía puede convertirse en la clave para liberarte». Las palabras resonaron en Clara, llevándola a un punto de reflexión. Su capacidad para enfrentarse a la adversidad había dado frutos en su nuevo enfoque de vida, pero esta revelación podía ser una oportunidad de entender las raíces que la habían llevado a ser quien era. Sin embargo, también representaba un gran riesgo. Un conflicto moral se agazapó dentro de ella. Debía cuestionarse si estaba lista para desenterrar más de lo que había planificado. Aún no había tenido tiempo de procesar su propia verdad, el eco de los murmullos y los desafíos constantes. La idea de un nuevo taller en el que se liberara fue sustituida por la posibilidad de que esos frascos escondieran secretos que podrían cambiar su perspectiva de forma radical. «Lo que está en juego es importante, Clara», continuó el hombre, haciendo hincapié en la urgencia de su visita. «Te ofrecemos una oportunidad para reescribir tu historia, pero no podemos hacerlo sin tu colaboración y valentía». La determinación comenzó a gestarse dentro de ella. Si aquella invitación era sincera, podría ser el momento de enfrentarse a las sombras de su pasado con una claridad que, hasta ahora, había eludido. Clara se dio cuenta de que había un camino entre el miedo y la liberación, uno que requería coraje y que además podía formarse como una extensión de toda su escritura y talleres. «¿Qué es lo que necesitas de mí?», preguntó, su voz firme aunque temblorosa. «Primero que escuches, luego que decidas si deseas compartir tu historia auténtica con el mundo. Podría salvar vidas», respondió el hombre, un destello de esperanza en su mirada. La incertidumbre pululaba en su mente, pero había algo en su interior que la empujaba a aceptar. Podría ser que su dolor, su historia, hubiera tomado un rumbo que podía cambiar completamente. Mientras el sol se ocultaba, creando un lienzo de colores intensos, Clara comprendió que el próximo paso sería decisivo. La respuesta, sin embargo, permanecía a un paso de distancia. ¿Estaba dispuesta a aprovechar lo que se le presentaba o se retiraría hacia la seguridad de sus muros? Finalmente, con el corazón latiendo intensamente, se sintió impulsada a preguntar: ¿qué ocurrió realmente con el frasco? La revelación la esperaba, y Clara sabía que había cruzado un umbral. El verdadero viaje apenas comenzaba. Clara sintió que la pregunta flotaba en el aire, cada sílaba cargada de peso emocional. En su mente, la imagen del frasco la asediaba como un espectro. Había vivido años intentando olvidar su significado y lo que representaba para ella. Se vio a sí misma en el pasado, una versión más joven y llena de dolor, anhelando entender qué había llevado a esa elección. El hombre tomó aire, su mirada fija en ella, como si pudiera ver más allá de sus muros defensivos. El frasco no solo contenía un veneno, Clara, también guardaba una verdad sobre ti, sobre lo que significaba sentirte atrapada y no poder escapar de la narrativa que otros habían tejido en torno a ti. La esfera de la revelación giraba en torno a ella, despojándola lentamente de la coraza que había construido en torno a su vida. Clara no podía permitir que esta nueva información se deslizara a la superficie, debía profundizar. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso eso era lo que descubrí la última vez que miré a ese frasco? Ese frasco fue un símbolo de tu impotencia en un momento crítico, explicó. Decidiste compartir una parte de tu vida a través de un acto impulsivo, sin saber que la historia que contabas resonaría en la vida de otros.
Clara sintió que el aire se le escapaba, la confusión y el miedo se entrelazaban en su pecho. Comprendía la responsabilidad de sus actos, pero nunca imaginó que su experiencia podría ser un faro de luz para otros. La noción de compartir su historia se transformó de un temor a una posibilidad. Pero aún pesaba la duda sobre su habilidad para enfrentarse a su pasado. ¿Cómo puedo ser la salvadora de alguien si no logro salvarme a mí misma?, cuestionó, la voz entrecortada por el peso de la autocrítica. ¿Era posible que su historia tuviera un propósito más grande? El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque has superado más de lo que imaginas. Tus miedos, tus experiencias están en el corazón de muchos. Al abrirte, podrías permitir que otros encuentren su propio camino hacia la sanación. La idea comenzó a tomar forma, como un leve destello en la oscuridad. Clara recordó su último taller, aquella futura promesa de escritura terapéutica. Había imaginado un espacio donde las personas encontraran voz. ¿Y si su historia fuera el comienzo? ¿Ese lugar sagrado donde podía renacer? Se sintió abrumada, asumiendo que esto no solo representaba un viaje personal. ¿Y si nadie quiere escuchar? ¿Qué pasará si mis palabras no sanan, sino que rasguñan? La vulnerabilidad la atacaba, desnudando sus mayores temores. Ese es el riesgo, pero también es una elección que solo tú puedes hacer. Es el momento de decidir quién quieres ser en esta historia, respondió el hombre, su voz un ancla en la tormenta emocional que Clara enfrentaba. La balanza de la decisión comenzó a inclinarse. La aprensión que sentía contrastaba con una creciente curiosidad. Nunca había buscado ser un faro o salvadora, pero el anhelo de trascender sus limitaciones la empujaba. Está bien, se oyó decir. Me comprometo a escuchar, pero también necesito tiempo para procesar todo esto. Hablar sería un primer paso. La pendiente hacia el autodescubrimiento se tallaba con la decisión que acababa de tomar. Pero mientras la conversación avanzaba, Clara sabía que eso solo era el principio. La historia que había estado llamando a su puerta podría transformarse en algo más grande. Pero, ¿a qué costo? Mientras el crepúsculo se volvía más oscuro, Clara sintió el peso de lo que significaría abrir ese frasco una vez más. Estaba al borde de un abismo de verdades que nunca imaginó que pudiera existir. La incertidumbre y la posibilidad de lo que podía descubrir se entrelazaban en su mente. Clara comprendió que su viaje apenas comenzaba. La historia que había estado oculta estaba a punto de exponerse, y con ella podía que vinieran más desafíos. ¿Podía soportar la verdad de lo que un frasco podría representar no solo para ella, sino para los demás? A medida que el hombre comenzó a hablar nuevamente, Clara sintió que todos los ojos del pasado se centraban en ella. Su voz era un eco distante, mientras sus pensamientos giraban en torno a cómo el valor que estaba a punto de cultivar podría definir no solo su historia, sino también ofrecer esperanza a otros. No podía dar marcha atrás. La revelación de su vida la aguardaba, y Clara se dio cuenta de que cada palabra pronunciada podría ser el punto de inflexión en su camino hacia la sanación. Sin embargo, también supo que confrontar el veneno del pasado podría costarle más de lo que estaba dispuesta a perder. Clara se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional, cada subida un destello de esperanza y cada caída una carga de incertidumbre. La revelación del frasco resonaba en su interior, un eco poderoso que la instaba a avanzar, a abrirse a la posibilidad de compartir su dolor y su sanación. Pero, ¿qué había en ese frasco que realmente la definía? La tentación de husmear en su propio dolor contrastaba con el horror que sentía al enfrentar todos esos fantasmas. La idea de escribir sobre su vida la inquietaba, pero el taller de escritura terapéutica comenzó a tomar forma en su mente como un refugio. Una vez había soñado con las palabras fluyendo en la página, llevando consigo la carga de su pasado. Clara sabía que quizás la escritura era el medio que necesitaba para despojarse de las cadenas que la mantenían atada a una narrativa que no le pertenecía. Era el momento de cambiar el guión. Necesitaba un plan tangible. Se levantó de la silla y caminó por la habitación, tratando de recoger sus pensamientos.
Voy a delinear un esquema, se dijo a sí misma. Escribiré sobre cada momento que me marcó, desde el frasco hasta el instante en que decidí liberarme. En ese espacio, su mente comenzó a abrirse a las posibilidades. Con un cuaderno en la mano, Clara buscó un lugar tranquilo. Se sentó, inmersa en el silencio que la rodeaba, sintiendo cómo el peso de las palabras ahogadas comenzaban a liberarse. Su mano empezó a moverse. La primera vez que sentí el deseo de escapar de mí misma fue cuando... Las frases comenzaron a secuenciarse, cada una revelando un pedazo de la compleja red de su historia. Mientras escribía, la mariposa del miedo se agolpaba en su estómago. Tenía que abordar las experiencias dolorosas y traducirlas en algo que no solo significara sufrimiento, sino también enseñanza. En cada línea, un hilo de su vida se tejía hacia el diseño del taller. Lo que antes parecía un relato de víctima se transformaba en un relato de empoderamiento. Recuperar la voz fue un proceso desafiante. Clara se enfrentó a su inseguridad, cuestionándose sobre la validez de sus sentimientos. ¿Realmente alguien podría ver valor en mi historia? La lucha entre la angustia y la necesidad de compartir se convirtió en el motor que la impulsaba a seguir avanzando. Sin embargo, no podía ignorar que abrirse de esa manera tendría repercusiones. Temía la exposición, que otros juzgaran su experiencia y la redujeran a un mero relato sensacionalista. Pero, ¿y si al revelarse ayudaba a otros a sanar? Esa pregunta se repetía en su mente, arrojando luz sobre el oscuro abismo que la contenía. Frenética, Clara cerró los ojos y respiró profundo, reconociendo su vulnerabilidad. La verdad es un acto de valentía, pensó. Quizás la autenticidad es lo que más necesita este mundo. Esa idea la impulsó a continuar. Con el avance de las páginas llenas de emociones crudas y verdades a medias, Clara se dio cuenta de que no solo estaba escribiendo su historia, sino que también estaba creando un mapa donde otros pueden navegar. El proceso se sentía como un ritual de purificación, donde cada palabra removía los escombros de su pasado, convirtiendo el veneno en un bálsamo potencial. El tiempo voló, y cuando Clara finalmente miró el reloj, la noche había caído sin que se diera cuenta. Con la mente revuelta, se sintió más ligera, casi como si una parte de ella, la que había estado atrapada durante años, comenzaba a despertar. Y si su historia pudiera no solo impactar a su propia vida, sino también crear un espacio donde otros se sintieran impulsados a contar la suya. Mientras guardaba el cuaderno, la incertidumbre permanecía, pero se había sembrado una semilla de esperanza. Una última pregunta cruzó su mente. ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? En ese momento, optó por comprometerse con el viaje, entendiendo que la verdad puede ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo. ¿Podría soportar la revelación de lo que aún no estaba listo para enfrentar? Con esta elección, Clara se adentraba en un laberinto de autodescubrimiento. El desafío de la vulnerabilidad la aguardaba, y su historia apenas comenzaba a florecer. Cada palabra podía ser el catalizador que la llevaría no solo a su propia redención, sino a guiar a otros en sus propios procesos de sanación. Sin embargo, había algo más en el horizonte que la inquietaba. En su camino se podría presentar un antiguo antagonista, alguien que haría tambalear su nueva elección. ¿Podría ella resistir la presión externa mientras se embarcaba en esta transformación? Clara despertó al día siguiente con la claridad de un nuevo propósito. El sol filtraba sus rayos a través de las cortinas, envolviendo la habitación en un suave brillo que contrastaba con el tumulto en su interior. Sabía que había dado el primer paso hacia su liberación emocional, pero las sombras de su pasado aún persistían. Se sentó en la origa de su cama, con el cuaderno abierto a su lado, dispuesto a atraparla en la página. Mientras el café burbujeaba en la cocina, tomó un respiro profundo y abordó el ejercicio que se había propuesto: definir quién era realmente, más allá de las heridas y los dramas. ¿Cuáles son mis valores?, se cuestionó. ¿Qué es lo que realmente deseo comunicar? Reflexionó sobre su historia, dándose cuenta de que cada línea escrita no solo contaba su experiencia, sino que también revelaba su esencia.
La primera página del día dio lugar a un mar de ideas. «Quiero que mi voz resuene», escribió. «Deseo que los demás comprendan que no están solos y que el dolor puede transformarse en creatividad». Desde esa perspectiva, la escritura se tornó no solo en una liberación personal, sino en una responsabilidad compartida. Este nuevo enfoque la motivó a profundizar en los temas que había evitado, aquellos que revelaban su vulnerabilidad, un acto intrínsecamente valiente que la invitaba a salir de su caparazón. Cada palabra que plasmaba en el papel era un paso hacia el dominio de su narrativa. Comenzaba a entender que su historia, aunque familiar y dolorosa, se entretejía con hilos de resiliencia que debía mostrar al mundo. Esto significaba desenmascarar sus inseguridades y temores más profundos. Pero, ¿qué pasaría si sus revelaciones no eran bien recibidas? La ansiedad mordió su piel otra vez. Un mensaje de su antigua amiga Laura pronto llegó a su teléfono, preguntando por la verdad detrás de su misteriosa transformación. Clara sintió un nudo en el estómago. Laura, la misma que una vez la había hecho dudar de su propia valía, ahora podría ser su primera crítica. Asumiré el riesgo, pensó. Esa necesidad de conexión, de ser entendida, pesaba más que el temor a juicio. «¿Cómo quieres que te recuerden?», se preguntó para tranquilizar sus temores. La respuesta fue clara. Quería que la recordaran como alguien que tomó las riendas de su destino. Este ejercicio la impulsó a escribir un mensaje sincero a Laura. «Quiero que sepas que estoy trabajando en mí misma. Cuando estés lista, me gustaría compartir mi historia contigo». A medida que enviaba el mensaje, un escalofrío de adrenalina recorrió su cuerpo. Estaba abriendo una puerta que podría cerrarse de inmediato. Pero había algo más profundo que la simple interacción social. Era un reconocimiento de que su viaje no solo podía impactar su vida, sino también arrojar luz en la de otros. Con una mezcla de miedo y determinación, aterrizó de nuevo en su cuaderno. «La verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora», escribió. De repente, se dio cuenta de que su historia podía resonar con otros identificándose con ella, incluso si desnudaba sus demonios. Clara empezó a hacerlo con una narrativa honesta, dejando que las palabras fluyeran sin censura. Sin embargo, cuando volvió a mirar la página, una inquietud la asaltó. ¿Quién más podría verse involucrado en el proceso de su revelación? Una imagen de su padre atravesó su mente. Un hombre que había sido su pilar y también su crítico más severo. Su voz, esa que resonaba en su interior, comenzaba a surgir como un antiguo rival, recordándole que su historia estaba intersecada con las decisiones y actitudes de otros. Con el corazón latiendo rápidamente, reflexionó: ¿estoy lista para enfrentar a aquellos que quizás no comprendan mi viaje? Esa incertidumbre le dio un nudo en la garganta, pero un impulso de valentía la impulsó a seguir escribiendo. Si su voz iba a ser escuchada, debía estar dispuesta a enfrentar todo lo que viniera con ello. Mientras Clara cerraba su cuaderno por el día, una nueva contienda se presentaba. El dilema entre proteger a sus seres queridos de su verdad o dejar que la luz de su historia los expusiera también. La presión del mundo exterior estaba comenzando a hacer mella en su decisión, y lo que antes parecía un viaje interno se transformaba rápidamente en una aventura externa llena de confrontaciones. El eco de su último pensamiento resonó. Había algo más que lo que había diseñado para el taller. Su transformación personal inevitablemente la llevaría a un encuentro revelador con aquellos a quienes había temido más. ¿Estaba pronta para hacer frente a sus demonios más abiertos? ¿O se retiraría nuevamente a su antiguo refugio? La respuesta a esta nueva pregunta se convertiría en la clave de su viaje. Clara se sintió abrumada al despertarse una mañana más. Mientras el día surgía con la misma luz que había visto días atrás, su mente estaba lejos de la tranquilidad que una jornada brillante podría ofrecer. El eco de sus pensamientos la mantenía despierta, la inseguridad la había atrapado de nuevo. Cuestionaba cada aspecto de su nuevo propósito, cada palabra que había decidido plasmar. ¿Realmente estaba preparada para compartir su historia con el mundo? Y sobre todo, ¿cuáles serían las consecuencias? Mientras preparaba su café, Clara reflexionó sobre la conexión entre sus temores y la imagen de su padre.
Era un dilema que la mantenía en un tira y afloja interno. Su relación con él era una encrucijada entre el deseo de ser aceptada y la necesidad de ser valiente. La voz crítica de su padre se repetía en su mente como un eco insistente, cuestionando su valía y su derecho a contar su verdad. Esa lucha interna no solo impactaba su escritura, sino que también la impulsaba a explorar más a fondo sus emociones. Hoy debes enfrentarte a lo que sientes, no importa cuán doloroso sea, se dijo a sí misma. Su cuaderno, que había sido su confidente y aliado, se convirtió en el arma fundamental para liberarse de esas sombras. Mientras escribía, comenzaron a surgir recuerdos de su niñez, aquellos momentos en que sus sueños e ideas eran menospreciados. Clara sabía que su lucha con la percepción de su padre la había moldeado, pero también entendía que esta era su oportunidad para reclamar su propia narrativa. No se trataba de un simple relato de dolor, sino de una transformación, tanto personal como artística. En ese instante, algo dentro de ella resonó. Sus demonios no eran enemigos, sino partes intrínsecas de su historia que necesitaban ser reconocidas. Comenzó a escribir fracciones de su vida que había mantenido ocultas, sus fracasos, la incapacidad de sentirse suficiente y el deseo inquebrantable de ser escuchada. Nadie, ni siquiera su padre, podría negar la autenticidad de sus experiencias. A medida que las palabras danzaban en la página, comenzó a encontrar fuerza en su vulnerabilidad. Identificó patrones en su vida, decisiones que había tomado por complacer a otros y un profundo miedo a perder a los que amaba. ¿Puede la verdad herir y sanar al mismo tiempo?, se preguntó. Pero había algo más importante que eso, su necesidad de ser auténtica. Recordó un consejo que le dio su mentor en el taller de escritura. La verdadera transformación ocurre cuando decides que estás lista para dejar que otros te conozcan tal como eres. Clara comprendió que para liberarse debía permitirse ser vista, incluso si eso implicaba empoderar también a los demás a través de su relato. El café, ahora frío, había pasado a un segundo plano. Con su cuaderno como guía, Clara decidió que sería el primer paso de su proceso de curación. Ya no necesitaba refugiarse en el temor a la reacción de su padre. Su viaje no dependía de su aceptación. Clara se concentró en dar pasos firmes hacia la confrontación de su historia. Después de una sesión intensa de escritura, una idea inquietante llegó a su mente. ¿Y si compartía esos textos con su padre, como un acto de apertura? La decisión la llenó de nervios, pero también de emoción. Había llegado el momento de enfrentar su verdad con aquellos que habían significado tanto en su vida. ¿Qué pasaría si su padre leía cada una de esas palabras? Había tanto que podría perder, pero también tanto que podría ganar. Mientras la tarde caía, Clara sintió una mezcla de orgullo y temor. Al final del día, se dio cuenta de que había cultivado el coraje para ser valiente. Además, la figura de su padre no era solo un monstruo en su historia, sino también un ser humano que podía aprender y crecer con ella. Con cada palabra que escribió, Clara se acercaba a una revelación más profunda, y sin saberlo, la verdad depositada en esas páginas podría cambiar todo a su alrededor. Su historia quedaba a punto de ser desvelada, y el verdadero desafío empezaba cuando decidiera que su viaje no era solo un legado personal, sino un faro para otros que aún no habían encontrado su voz. «Es el momento de la verdad», susurró en voz baja, sosteniéndose en la promesa de que realmente era el momento de enfrentar lo que había estado consumiéndola. Un nuevo capítulo se abría, lleno de incertidumbre, pero también de sabiduría y oportunidad. ¿Estaría dispuesta a aceptar lo que pudiera venir al desnudarse ante su padre y el mundo? Clara se despertó con una renovada sensación de propósito. Cada rincón de su hogar irradiaba un aire de transformación. El conflicto interno que había venido enfrentando era ahora el catalizador de su evolución. Mientras el sol se elevaba en el cielo, iluminando su espacio, ella se sentaba en la mesa de la cocina, con su cuaderno abierto, lista para ofrendar su verdad al papel. Con cada palabra que escribía, la duda y el miedo que la habían perseguido comenzaban a desvanecerse, dejando un espacio para la confianza.
Clara comprendía que su historia merecía ser compartida. Este acto de valentía no solo tenía el poder de sanar su ser, sino también de resonar en otros que podían estar sufriendo en silencio. Era el momento de enfrentar su pasado y reescribirlo con las lecciones que había aprendido. Los días siguientes fueron un torbellino de escritura y preparación. En sus talleres, cada vez más personas se unían, intrigadas por su relato. Clara comenzó a utilizar su historia como un hilo conductor, tejiendo conceptos científicos con sus propias experiencias de vida. No solo compartía datos, estaba creando un lenguaje de empatía, en el que cada participante podía ver su propia lucha reflejada. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad se convertía en un imán que atraía la atención y el respeto de quienes antes la ignoraban. Una noche, después de una emotiva sesión, don Adrián le ofreció sus palabras de aliento. Clara, este viaje te ha transformado. El hecho de que estés usando tus experiencias para ayudar a otros es un logro que trasciende cualquier estigma. Estás dejando una huella indeleble en la comunidad. Su maestro se detuvo, mirándola a los ojos con admiración. Aquella validación alimentó su confianza y la impulsó a llevar su mensaje aún más lejos. Un día decidió que estaba lista para compartir su historia no solo a través de sus talleres, sino también en un evento comunitario. Clara comenzó a trazar un plan. Su vida representaba el crisol de experiencias y aprendizajes, y era el momento de poner en voz alta lo que había guardado por tanto tiempo. Al enviar la invitación a los vecinos del pueblo, sintió que había cruzado un umbral insospechado. Sin importar lo que pudiera pasar, ella estaba decidida a abrazar su autenticidad. El día del evento llegó, y con cada paso que daba hacia el escenario, su corazón latía con una mezcla de nervios y determinación. La multitud abarrotaba el lugar, un micrófono frente a ella esperándola como un puerto seguro. Clara respiró hondo y comenzó a hablar, tejiendo su historia entre anécdotas personales y datos científicos, cada palabra un ladrillo que construía su camino hacia la aceptación. Al concluir su discurso, Clara no sabía si las lágrimas que brotaban de sus ojos eran de alivio, de alegría o de un profundo reconocimiento. La comunidad no solo aplaudía, sus rostros reflejaban la transformación que estaba ocurriendo. Clara sintió que, de alguna manera, había comenzado a cimentar su lugar en la comunidad como alguien valiosa, alguien que había tomado el control de su narrativa. El cambio en la percepción de la gente hacia ella era palpable. Aquellos que antes la llamaban envenenadora, ahora veían en ella a una educadora, una líder. Las personas comenzaron a acercarse, compartiendo sus propias historias. En un instante, la sala se convirtió en un refugio de sanación compartida. Clara se dio cuenta de que su propia lucha resonaba en otros, y eso era más poderoso que cualquier juicio. La conexión que había forjado con sus vecinos pronto se tradujo en un nuevo proyecto, la creación de un espacio educativo que se enfocara en la ciencia y el empoderamiento personal. Clara no solo quería hablar sobre la contaminación del agua, sino sobre cómo cada individuo puede convertirse en un agente activo de cambio en su propia vida. Esa visión se solidificó con entusiasmo y pronto comenzaría a organizar talleres y conferencias como parte de un programa comunitario. Clara finalmente sintió que había conquistado su desdicha. Había transformado su pasado, utilizando las sombras como peldaños hacia su futuro. Su vida no era solo una serie de eventos desafortunados, era un testimonio de resiliencia, un modelo de cómo el dolor puede ser encarado y transformado en poder. Mientras se sentaba en su casa esa noche, rodeada de cartas de agradecimiento y mensajes de apoyo, Clara comprendió que había alcanzado un punto de inflexión en su vida. Con su nuevo propósito, ella no solo se había liberado de las ataduras del miedo, había encontrado su voz en un lugar donde antes solo hallaba silencio. Se sintió satisfecha, no solo por su crecimiento personal, sino por la influencia que comenzaba a ejercer en su comunidad. De ahora en adelante, Clara sabía que su historia era su legado, una luz que podría guiar a otros en sus caminos individuales hacia la verdad y la sanación.
En ese momento de reflexión se prometió que no se detendría allí. Su viaje apenas comenzaba y estaba lista para abrazar todo lo que venía. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Ustedes, verdaderos fans de historias de superación personal, entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.